bajo esa única forma de gobierno, de una forma concentrada bajo un único partido dominante. Hay varios ejemplos de estados monistas, ¿verdad? Los que podrían considerarse, por ejemplo, más llamativos, más comunes, por ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, tenemos el ejemplo más claro, Corea del Norte, ¿verdad? El ejemplo más claro, Corea del Norte. Me viene a la mente en este momento China también, por ejemplo, ¿verdad? China, Cuba, ¿verdad? Cuba dentro de su independencia perdón, de su actividad revolucionaria con la cual se ingresa al poder, en este caso el grupo revolucionario. Una de las condiciones ideales fue la no apertura de carácter democrático bajo esa condición de multipartidismo o en su defecto bipartidismo, y consideran desde ese momento pues un estado monista en donde se da un estado único. Recordemos que en gran medida, ¿verdad? Esta forma de Estado monista va bajo el criterio de partidos comunistas, ¿verdad? Bajo esa práctica, ese modelo, esa estructura, ¿verdad? De un único partido. Eh, por ejemplo, una de las situaciones que se vivió en el último siglo, ¿verdad? Que pues ya que nos queda en la historia, es la guerra de Vietnam, ¿verdad? Recordemos, Vietnam también es un estado que utiliza un único partido, ¿verdad? Y mucho de las situaciones por las cuales Estados Unidos no solo perdió la guerra en aspecto armamentista, sino también en la proyección que en ese sentido se intentó dar, no por la capacidad de Estado que fuera Vietnam, sino en ese sentido por la concentración de decisiones que se tenían y las cuales en este caso se implementaron de forma muy rígida, ¿verdad? Muy rígida, muy obediente en ese sentido, ¿verdad? Y que conllevó lástima, que en este caso, pues, para los Estados Unidos era una guerra a la cual no ganaron, tuvieron que retirarse de Vietnam, prácticamente con más pérdidas, ¿verdad? De vidas, de suministros, de los cuales en ese sentido, pues, de una u otra forma no consideraron, ¿verdad? Bueno, luego de esto, queridos jóvenes, tenemos nosotros que analizar, ¿verdad? Yo les decía, inicio con el tema de los partidos políticos porque es el tema general y sobre todo más preponderante, lo cual para nosotros en ese sentido es sumamente importante conocerlo porque en algún momento posiblemente de nuestro ejercicio profesional nos encontremos en alguna institución en la cual dentro de nuestra asesoría, ¿verdad? Sea la utilización de este tipo de organizaciones políticas. También puede ser que trabajemos en una institución que tenga que ver algo con el ámbito de carácter electoral, ¿verdad? Puede ser Tribunal Supremo Electoral, podría ser en este sentido ya viéndolo directamente ser un asesor, por ejemplo, de un partido político, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero sí, en este caso debemos analizar también qué otras organizaciones políticas, ¿verdad? Están fundamentadas y relacionadas con el ámbito guatemalteco y sobre todo de acuerdo a la ley electoral de partidos políticos. La ley electoral de partidos políticos en este caso reconoce de forma general las siguientes organizaciones políticas. Como ya hemos visto, ¿verdad? Y el más conocido, los partidos políticos, están los comités cívicos. Hay una gran diferencia, es más, vamos a enfocar nuestra segunda parte de esta clase en analizar, ¿verdad? Esa diferencia clara entre un partido político y un comité cívico. Está también un comité cívico para la constitución de un partido político, que también es un elemento muy interesante, y las asociaciones con fines políticos, que en ese sentido, realmente la diferencia entre las dos anteriores o las tres anteriores, por decirlo de una forma sencilla, es que no postulan candidatos a elección popular, sino únicamente analizan, ¿verdad? De una forma estructural y concisa todas las situaciones o fenómenos políticos que se realizan en un determinado territorio. Vamos a ir analizando entonces, queridos compañeros, cada una de ellas.
Cuando hablábamos de los partidos políticos, y ustedes se recuerdan que iniciamos con ese tema, prácticamente fue el segundo tema que comenzamos a analizar luego de la cultura política. ¿Qué es un partido político? ¿Verdad? Que en este caso, ¿qué es un partido político? Debemos decir que un partido político es una organización política, eso es lo principal. O sea, es, para decirlo de una forma sencilla, es el inicio de nuestra definición, ¿verdad? Es una organización política reconocida por la ley, ¿verdad? Que de una forma legal están constituidos e inscritos, ¿verdad? En el registro de ciudadanos como instituciones de derecho público. Recordemos que no de ninguna naturaleza podría ser de derecho privado por la rama y el caudal, sobre todo del andamiaje jurídico y político que realiza. No podría ser de carácter privado. Es necesariamente una rama del derecho público que tiene una responsabilidad jurídica y que su duración es de carácter indefinido, ¿verdad? O sea, por decirlo de una forma, es una persona jurídica, ¿verdad? Tal vez todavía dentro de este inicio de nuestro conocimiento del derecho, aún todavía no hemos hecho esa diferencia en lo que son los sujetos dentro de una relación jurídica. Ya les he mencionado, ¿verdad? Ya les he mencionado que está el sujeto individual, pero también hay sujeto colectivo, pero propiamente ese tema, queridos jóvenes, lo vemos el siguiente semestre, en el segundo semestre, a partiendo de la idea básica en ese sentido de lo que es introducción al derecho 2, ¿verdad? De los sujetos dentro de la relación jurídica. Pero es de decir, queridos jóvenes, que así como nosotros, pues nosotros somos personas individuales, ¿verdad? Tenemos elementos característicos que nos diferencian. También dentro de nuestro derecho hay instituciones, hay personas que son reconocidas como de carácter colectivo, que son reconocidas bajo un derecho público y que en este sentido también tienen esa personalidad para hacerse representar y ser sujetos de derechos y obligaciones. Por tal motivo, ¿verdad? Entonces, un partido político es reconocido como una institución, una organización política con personalidad jurídica propia, ¿verdad? Y que un elemento fundamental de lo que ya hemos analizado en gran medida, queridos jóvenes, es esa duración de carácter indefinido. O sea, vean esa correlación, o sea, ese aspecto en el cual inicia su vigencia, pero no se sabe cuándo va a finalizar. Finalizaría en último caso cuando incumpla, ¿verdad? En este sentido, alguno de sus requisitos esenciales. Por ejemplo, dentro de los que menciono, ¿verdad? Dentro de sus derechos y requisitos esenciales y sobre todo obligaciones más importantes, está contar por lo menos afiliados, ¿verdad? En ese sentido, empadronado por cada 2.000 habitantes. O sea, más o menos estamos estableciendo de que bajo qué rango en ese sentido se hace la cantidad de afiliados que haría tener cada partido político. Pues debemos readecuar nuestro cálculo numérico con el último censo que se hizo, si ustedes recuerdan, en la época de Jimmy Morales. Es de decir también, porque soy bien sincero, realmente es un censo que han sido muy criticado, ¿verdad? Es un censo que ha sido muy criticado. Hay muchos interrogantes de los cuales todavía no se sabe a ciencia cierta cuál fue el criterio para realizarlo y si los números en ese sentido son reales o de una u otra forma no existe claridad con los mismos. Ese último censo, si ustedes recordarán, dio un estimado de guatemaltecos de 17 millones de guatemaltecos en un rango de mayoría de edad alrededor de 11,5 millones de guatemaltecos. Entonces, sobre ello, ¿verdad? En ese sentido es que se hace el cálculo numérico para establecer el número de afiliados que cada partido político debe tener. Ese elemento lo debe mantener desde su constitución y en toda su vida jurídica, ¿verdad? O sea, ese es un elemento que podría, si no cuenta, por ejemplo, que comenzaran a desafiliarse sus afiliados, sería una causal para que termine la vigencia del partido político, porque en este caso no representa a esas minorías, ¿verdad? De afiliados empadronados que idealmente la ley electoral de partidos políticos considera.
y por lo menos dice la mitad debe saber leer y escribir, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Hace muchos años, ¿verdad? Más o menos cuando comencé a dar el curso, realmente todavía los índices de analfabetismo eran sumamente altos. Estábamos rozando el 46% de analfabetismo en nuestro país, y esto a pesar de que eso fue creado, ¿verdad? En ese sentido, prácticamente de la Asamblea Nacional Constituyente, discrepaba mucho con la realidad de que en este caso vivimos. Eso ha ido mejorando considerablemente, sobre todo por el interés, ¿verdad? El interés no solo de los guatemaltecos, sino de personas que en ese sentido han hecho responsablemente su trabajo, ¿verdad? Responsablemente su trabajo, y que pues tampoco es que se haya desaparecido, ¿verdad? En ese sentido, el analfabetismo en nuestro país, porque sería ideal como ocurre en Cuba, ¿verdad? Que es el número porcentual es 0.0, entonces simplemente no hay, ¿verdad? O sea, todas las personas son educadas y saben leer y escribir. Nuestro país actualmente ronda el 29% de analfabetismo. Eh, Quiere decir que de cada 10 guatemaltecos, 3, ¿verdad? Perdón, que de cada 100 guatemaltecos, 3 en ese sentido no saben leer y escribir. Perdón, 30. 29 o 30 guatemaltecos, pero no saben leer y escribir. Eh, Haciéndolo en un sentido más simple, ¿verdad? Así se hacía un cálculo aritmético que si fueran reales los números de 17 millones en ese momento, un estimado sería entre 585,000 a 700,000, más o menos el rango de guatemaltecos que aún, ¿verdad? No saben leer y escribir, y es entendido que ya es un rango de guatemaltecos superior a la mayoría de edad, ¿verdad? Eso ha ido modificando y se ha ido estableciendo de distinta forma en virtud de cada año hay más nacimientos, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Creo que es eh, algo derivado del tema de COVID-19, que estos últimos 2 años, en lo que fue 2021-2022, pues se incrementó el número de nacimientos, ¿verdad? A nivel nacional. Pero bueno, luego de ello, es un elemento, miren, ahí es donde les digo la formalidad del partido político, debe constituirse en escritura pública. No hay otro mecanismo, ¿verdad? No hay otro documento público, debe ser por medio de una escritura pública. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, porque no he tenido la posibilidad de pues tener acercamiento con un partido político y que me permitan ser el notario para hacer la escritura pública de constitución de un partido político. Pero en este caso sí he tenido la posibilidad de ver las minutas de las escrituras públicas de partidos de reciente creación, ¿verdad? Y realmente tiene, entre sus elementos fundamentales, por ejemplo, está la denominación que van a adquirir, la sede de donde va a ser en este caso la sede del partido, eh, el fin primordial, ¿verdad? Los integrantes, no solo de la Asamblea General, sino también de las asambleas departamentales, etcétera. O sea, hay elementos muy fundamentales de esa escritura pública que deben ser considerados. Y vamos a esto. A pesar de que nunca en mi vida profesional he tenido esa posibilidad de crear una escritura pública de constitución de un partido político, espero más adelante poderlo hacer, ¿verdad? Que algún partido político cuente con mi apoyo, con mi asesoría. Eso sí, insisto, ¿verdad? En ese sentido, bajo un ambiente muy profesional, ¿verdad? Directamente, no como afiliado, sino como su notario, ¿no? Pero idealmente sería importante. Es más, las minutas ahí están. Lo único que en este caso sería adecuarla, ¿verdad? A la forma del partido político que se está creando, pero es una formalidad sumamente importante y esencial, no puede hacerse de otra forma. Luego de la constitución, en este caso de la escritura pública, va a solicitar su inscripción en el registro de ciudadanos para que ya se le otorgue la personalidad jurídica, ¿verdad? Ahora bien, el tema del financiamiento, ¿verdad?
Vean, por ejemplo, en el tema del financiamiento, que fue un elemento muy importante en el cual se discutió en las últimas reformas electorales que hubieron, reformas electorales y partidos políticos, por decirlo claro. Lo que sucedía es que, por ejemplo, mucho de lo que se analizó en ese momento es que no era claro de dónde provenía el financiamiento privado, ¿verdad? Pues ese financiamiento privado en este caso no necesariamente tiene que ser en dinero, generalmente se daba en especie, ¿verdad? Ustedes supieron, por ejemplo, procesos abiertos que tuvo, por ejemplo, la UNE, sobre todo en el momento con Sandra Torres. eh, ¿Por qué? Porque en este caso se le suministró, ¿verdad? Varios viajes por medio de un helicóptero para que fuera a hacer sus giras al interior de la República y que esto tiene que de una forma u otra documentarse dónde provienen los fondos, quién es el financista de campaña, etcétera. Entonces, hubo esto fue un tema de mucha discusión, porque puede ocurrir, ahí es donde a ese foco iba, puede ocurrir que sin financiamiento, en este caso de campaña electoral privado, pueda provenir de fondos que no sean de carácter lícito, sino por actividades ilícitas, ¿verdad? Como narcotráfico, como crimen organizado. Entonces, que recordemos que de una u otra forma no lo ingresan no mediante dinero, sino lo hacen en especie, ¿verdad? Puede ser con el pago de vallas publicitarias, puede ser con playeras, con propaganda electoral, o otra más clara en ese sentido, con la eh, proporcionar, ¿verdad? Por decirlo de una forma, el vuelo al candidato o candidata para que se desplace al lugar donde va a ser el meeting, que es entendido que no es un vuelo común y cualquiera como puede pedir en este caso un taxi o un in-drive que uno coloca el dinero, entonces no es eso, o sea, realmente un vuelo privado de helicóptero, ustedes saben que es realmente oneroso, ¿verdad? O sea, los vuelos más cortos que hay no bajan de 5.000 quetzales para una persona. Y estamos hablando de un vuelo relativamente corto, ¿verdad? Un traslado a Matitlán, por ejemplo, ¿verdad? Para decirlo de una forma sencilla. Entonces, la idea básica de este proceso que se vio influenciado de los actores políticos fue tener esa supervisión, esa revisión de los distintos, ¿verdad? De los distintos financistas y formas de financiamiento que estaba recibiendo el partido político, porque es entendido que también tiene público y privado. El público en ese caso es el dinero que reciben por cada voto que en este sentido cada elector le da. Pero al fin de cuentas eso es fácilmente contabilizar, se sabe dónde provienen los fondos. Es más complicado en ese sentido el tema privado, ¿no? O sea, determinar si realmente ese fondo privado que ingresa a una campaña política no viene de una actividad ilícita, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué razón evitar las campañas, estos fondos ilícitos? Porque es evidente que ante un apoyo, ¿verdad?, de este carácter, se va a tener en ese sentido, pues, esa responsabilidad, esa obligación o ese compromiso, por decirlo claro, con el financista. Imagínense que esos fondos vienen del narcotráfico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pretendía evitar, ¿verdad? Eso es lo que se pretendía evitar. Se ha intentado revisar, supervisar y fiscalizar, ¿verdad? Pero no es lo ideal hasta el momento. Es más, yo les decía y los que les mencionaba la semana pasada, la fiscalización de los medios no tradicionales, como lo son las redes sociales, está siendo todavía más complicada la fiscalización bajo ese rubro, ¿verdad? Porque recordemos que el criterio básico en este caso es la igualdad para todos los grupos políticos, ¿no? Para todos los partidos políticos, las organizaciones políticas. Entonces, vamos a esto. Realmente ese financiamiento debería ser bajo fondos lícitos, ¿verdad? Y recordemos que en ese sentido también, si se da en especie, se debe mostrar con medios legales, es una factura, cómo fue que se obtuvo ese financiamiento, cuál es el fin, el destino que llevaba el mismo, ¿verdad?
Bajo ese aspecto, queridos jóvenes, vamos a ver ahora, por ejemplo, los órganos más importantes. Vean, yo les digo, en realidad este tema yo intento abarcar lo más posible. En realidad el tema de partidos políticos está muy ligeramente tomado, ¿verdad? No solo en los distintos libros de texto, sino también dentro del programa. En realidad, este tema, si les fuera así, si les soy bien sincero y se lo digo a conciencia, este tema lo ven a profundidad en lo que es derecho constitucional. Pero a mí sí me gusta intentar ahondar en el mismo, tal vez no a profundidad, porque todavía faltan más órganos en este caso importantes de los partidos políticos, pero para que lleven la noción y el otro año, ¿verdad? El tercer semestre en adelante, de ese partido, esa organización política fundamental en nuestra democracia. Dentro de los órganos, en este caso, más importantes del partido político, encontramos la Asamblea General y el Comité Ejecutivo Nacional. La Asamblea General es el órgano de mayor jerarquía del partido político, ¿verdad? Se va a integrar con dos delegados con voz y voto por cada uno de los municipios del país donde el partido tenga organización partidaria. Vean, por ejemplo, esta última línea es muy importante. No es obligación, no es obligación que se tenga representación en todos los municipios del país, ¿verdad? Sí es obligación que se tenga representación en todos los departamentos del país, eso sí, pero no en todos los municipios, ¿verdad? Entonces, donde se tenga, en este caso, participación en los municipios, sí debe haber, en este caso, delegados con voz y voto por cada uno de ellos. Es más, por ejemplo, ahí es donde podemos analizar lo, lo profundo, lo inmenso que puede llegar a ser un partido político, ¿verdad? Y la diferencia con otro, ¿verdad? Por ejemplo, la UNE, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos tal vez más claros y por eso es que ha sido todavía un partido preponderante en las últimas elecciones. Tiene representación en todos los municipios del país, ¿verdad? Hasta los últimos municipios creados tiene representación. Es más, en ese sentido, su base partidaria, o sea, la base del partido político es extremadamente fuerte, ¿verdad? Eh, Tienen realmente un partido sumamente estructurado, consolidado, y eso ha hecho y fundamentado que sea, tal vez en este caso, en la era moderna de nuestra democracia, el partido que más influencia política ha tenido. ¿Por qué razón? Vean, normalmente se considera que cuando un partido político ha llevado ha llegado a un puesto de elección popular y su candidato, por ejemplo, a presidente o presidente, ha logrado obtener el puesto, que ha logrado ser presidente de nuestro país, el partido político pierde mucha fuerza política, ¿verdad? Se deslegita, de las decisiones que toma su representante eh, más preponderante, por decirlo de una forma sencilla, deslegitima mucho en este caso al partido. Ustedes dense cuenta que muchos de los partidos políticos que han llevado a la presidencia han desaparecido, ¿verdad? Sin ir tan lejos, coaliciones, por ejemplo, como La Gana, desapareció, partido político, por ejemplo, FRG desapareció, por ejemplo, el partido de mano dura, el partido, ¿cómo se llama? El de Otto Pérez Molina, se me olvida ahorita. Patriota. Gracias, Sandra. Muy amable. Partido Patriota también desapareció, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo que ocurre es que es un reflejo, ¿verdad? De esa deslegitimación que va ocurriendo, que va en este caso perdiendo fuerza política el mismo partido, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, miren, el PAN para mí es un ejemplo posiblemente del partido más antiguo que hay y que todavía ha mantenido sus bases, ¿verdad? Es cierto, o sea, del PAN han salido como 4 partidos más adicionales, ¿verdad? Del PAN salió el más claro es el unionista, por ejemplo, ¿verdad? Algunos del PAN también integraron la UNE, algunos del PAN, por ejemplo, han creado Creo, entonces sí, o sea, ha sido en este caso cuna de muchos otros partidos políticos, pero aún el PAN, en este caso, aunque todavía en la actualidad no es un partido político fuerte,
todavía mantiene mucha correlación y esa organización de carácter municipal. Fernando, le escucho. Buena tarde. ¿Le escucho? Perdón, licenciado. ¿Fernando? Sí. No tenga pena, no tenga pensé que estaba. No tenga pena. Con todo gusto. Otto, dígame, Otto. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Solo para Igualmente, muy buena tarde. agregar algo acá. Fíjese que Por estaba favor. leyendo el artículo 31 de la Ley de Partidos Políticos y especifica que el mínimo son 15 personas y el máximo son 21 con 3 suplentes. Excelente, muchas gracias. Ahí, correcto, tiene toda la razón de la asamblea. Así es. Muchísimas gracias, Otto. Excelente, gracias por su aporte, muy amable. Entonces, como les digo, vean lo interesante, ahí podemos nosotros ir analizando realmente la estructura de partido político. Por ejemplo, miren los partidos políticos de reciente creación, ¿verdad? Bueno, no hablemos de tampoco tan reciente, hablemos de la última elección para esta fecha, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento Semilla, que por ejemplo fue un comité cívico para la creación del partido político, vamos a hablar de eso, en la actualidad aún todavía se encuentra haciendo esa estructura en los municipios más alejados de las áreas urbanas para tener esa representatividad, ¿verdad? Hay algunos, en este caso, de los municipios que aún todavía no cuentan con esa representatividad, entonces ahí, al no tener esa capacidad de estructura, se queda limitado por la constitución o promulgación de un candidato, ¿verdad? Por ejemplo, vean esto. Ustedes no sé si escucharon, queridos jóvenes, que por ejemplo, una de las estrategias, o que se supo, por ejemplo, que las estrategias de campaña de este señor Conde, Manuel Conde, era en este sentido el apoyo municipal. Es que es fundamental, por ejemplo, ¿verdad? El apoyo municipal. Y ver cómo se lograba el apoyo de la mayoría de los alcaldes, en este caso que muchos de ellos posiblemente quieran reelegirse, y que sus bases en ese sentido apoyen al partido oficial, ¿verdad? Realmente les digo, al fin de cuentas, viene siendo un secreto a voces, porque todos los partidos políticos en realidad buscan ello, ¿verdad? Buscan en ese sentido convencer a la mayor cantidad de alcaldes que pretenden su reelección porque ya saben el caudal electoral con el cual en este caso llegaron a la alcaldía y que pudieran participar en ese sentido en apoyo al partido. Josué, bienvenido, mucho gusto. Lick, buenas tardes. Disculpe, una duda tengo respecto al tema de ahorita que tocó el tema de alcaldes. Sí. En el consejo del alcalde, el alcalde tiene un consejo también, ¿va? Se elige un consejo municipal, así es. Y entonces en la elección se van postulando ciertos concejales que no llegaron a la titularidad de la alcaldesa y se quedaron en función de ese consejo. No sé si no estoy mal así. En este caso, cuando se postula, por ejemplo, en el caso muy propio de la municipalidad, se postula no solo a la alcaldía, sino que en realidad se postula al consejo municipal, ¿verdad? Y ahí como el consejo municipal está integrado por alcaldes, síndicos y concejales, entonces el partido político o en su defecto el comité cívico postula a ocupar todos estos cargos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van asignando? En primer lugar, se asigna la figura del alcalde. Ahí sí, es una mayoría simple. El partido político que más votos obtuvo va a ser el que en este caso el alcalde que va a llegar al puesto de elección popular. Y luego lo que se da es una representación, un cálculo de Hunt, igual como se hace en la distribución en el Congreso de la República, que según la cantidad de votos que han obtenido los partidos, así se van asignando los siguientes puestos, ¿verdad? Síndico, concejal primero, concejal segundo, así, conforme la cantidad de votos. Cuando hay mucha diferencia, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la Municipalidad de Guatemala, Arzú, por ejemplo, cuando participaba, llegar a tener más del 60% de votos, eso significa que prácticamente su consejo municipal está integrado casi por todo su partido. También ahí se colaron del CREO, se colaron de otros partidos políticos, pero que el grupo de personas es limitado, muy pequeño, y por tal motivo las decisiones prácticamente que son de forma unilateral, ¿verdad? Que se toman. Entonces, por ejemplo, lo que postulaban ahora, el tema de FOPA. Cuando se hace este partido, ¿verdad? En ese sentido, se postula a
directamente al Consejo Municipal, ¿verdad? Entonces, el tribunal califica de forma independiente a cada candidato. A que en este caso no inscribieron fue al candidato alcalde, pero el Consejo Municipal que está postulado sí fue inscrito. Según tengo entendido y según comprendí, la segunda que estaba en el puesto renunció y por tal motivo la estaban haciendo en ese sentido, que si lograban la cantidad de votos necesarios del Consejo Municipal, eso siempre se ha dado el tema del corrimiento, ¿verdad? Entonces podría llegar a ser el tema de ser alcaldesa, pero como eso es una de las situaciones o fenómenos especiales en nuestro país, de que no se elige específicamente si gana un grupo o un partido político, por ejemplo, que toda la alcaldía va a ser todo el consejo va a ser de un solo partido político, sino que se va a integrar según la distribución de minorías, porque es entendido que también otros partidos políticos reciben un porcentaje de votos significativo para poder llegar a la misma, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita voy, Josué, en el caso, por ejemplo, muy propio de Misco. Misco ha sido, realmente siempre lo he utilizado de ejemplo, porque las diferencias realmente en las últimas elecciones han sido relativamente cortas. No han sido muchos votos de diferencia, ¿verdad? Entre primero y segundo, ¿verdad? En el tema de la alcaldía, y los consejos municipales en gran medida se han integrado, en ocasiones sí, por los dos grupos mayormente votados, ¿verdad? Logrando, ¿verdad? En las últimas, por ejemplo, en este caso, Neto Brand ha logrado en los últimos 8 años, o sea, las últimas elecciones, sí lograr mayoría para tener decisión y voz, y en ese sentido, y que sea lo que él quiere. Pero, pues en este caso, los grupos de oposición únicamente se han quedado con 4 o 5 representantes que no tienen gran apoyo en ese sentido, José. Perdón, Lick, Sí. en la misma consecuencia de seguirle en continuidad la pregunta, viene la otra. Ya me respondió una, ahora viene la otra. Ya cuando en sí como el partido político que ya está ponderando, está acomodando las encuestas, quiere tener la mayor influencia sobre los alcaldes, pero no todos los alcaldes pueden ser influencia para ellos por lo mismo de que no se van a gobernar solos, pues, porque por ese mismo consejo van a ser bloqueados. ¿Estoy en lo Podría. correcto? Sí, podría en este caso limitarle ciertas decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, una de las decisiones que ha sido mayormente criticadas en Misco es el tema del Cerro a Luz, ¿verdad? O sea, recordemos que todos estos temas de licencias de construcción y concesiones que se entregan y se dan deben ser aprobadas por el Consejo Municipal. Entonces, no es una cosa que a diestra a una persona se le ocurra, debe pasar un proceso de aprobación. Al fin de cuentas, ahí es donde encontramos que es un grupo colegiado, ¿verdad? Se decide por mayoría, ¿verdad? Lo interesante de todo es que al tener el apoyo de su partido político al cual llegó a la alcaldía y que la votación le significó en ese sentido, ¿verdad? La distribución no equitativa, sino que mayormente para el grupo que él representaba, no tiene esa dificultad para las decisiones, que es en este caso lo que yo les he indicado, y se lo decía la semana pasada. Para mí, en ese momento, en esta elección, va a ser realmente algo significativo cómo se va a distribuir los curules en el Congreso, ¿verdad? Hay mucho, en este caso, eh, incertidumbre si realmente va a haber un partido político preponderante o nuevamente van a ser grupos pequeños, ¿verdad? Como fue lo ocurrido con Yamatei, ¿verdad? Ahora lo interesante es analizar realmente si la población va a continuar con esa tendencia de ya no dar un voto directo al partido, sino votos alternativos o distintos a cada partido político, que fue una tendencia en el 2000, ¿qué sería? No, se me olvidó ahorita el año, que fue una tendencia con Yamatei, ¿verdad? 2019. Con Yamatei. Gracias, Fernando, muy amable. Con Yamatei sucedió eso, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes, el partido político de Yamatei no tuvo un gran apoyo en el Congreso, ¿verdad? Pero en este caso, los distintos grupos o partidos políticos ya se unieron para tener en este caso, pues ya un apoyo oficial fuerte, ¿verdad?
No sé si estamos ahí con las preguntas. Si alguien tiene alguna otra duda, con todo gusto. ¿Estamos bien? Bueno. Luego, en este caso, encontramos el Comité Ejecutivo Nacional, ¿verdad? Lo interesante del Comité Ejecutivo Nacional, y vean, esto es donde ha habido mucho inconveniente en partidos políticos fuertes, uno de ellos fue de la UNE, ¿verdad? Hubo prácticamente un divorcio ahí con muchos personajes interesantes. Es, en este caso, la dirección que integra, ¿verdad? El órgano permanente. Y que se elige idealmente, se establece que se elige por planilla. Hay partidos políticos que no tienen esta democratización y en tal sentido es una planilla única, y al ver una planilla única es evidente que no va a haber en este caso oposición, ¿verdad? No habrá oposición. Vamos a este elemento muy importante. Si no cumplen con estos órganos de dirección, es un elemento fundamental para que inicien su proceso de ser, en este caso, determinar su vigencia, ¿verdad? En ese sentido. Y esto es parte fundamental. Eso es lo que posiblemente no vemos fuera de la época de elecciones. En la época de elecciones, en este caso, pues todos estos procesos ya se han realizado años anteriores. Y, por ejemplo, o en el mismo año de la elección, ¿verdad? Sobre todo para poner personajes que van a figurar de forma muy importante dentro del partido. Y si no cumplen con la misma, lo que no se ve y no se evidencia es que el Tribunal Supremo Electoral sí cumple esa función de fiscalización de estos elementos importantes y fundamentales del partido, ¿verdad? No es lo ideal, ¿verdad? No es lo ideal como en este caso se debería hacer la fiscalización, pero sí ocurre, ¿verdad? Sí ocurre, en el cual se establece. Es más, por ejemplo, recuerden ustedes, queridos jóvenes, que la UNE, por ejemplo, estuvo prácticamente a los inicios de poder terminar su vigencia, ¿verdad? En virtud que pues no habían cumplido con la elección del Comité Ejecutivo Nacional por discrepancias en ese sentido, sobre todo con las bases del partido. Y por medio de amparos, en este caso, aún todavía pues la señora Sandra pudo participar y mantener todavía el poder político y sobre todo en este caso la influencia dentro del partido muy fuerte. Es más, es entendido que varias figuras preponderantes de ese partido tuvieron que emigrar a otros, ¿verdad? Por eso les digo, por ejemplo, me preguntaban, creo yo que me preguntaban, queridos jóvenes, la vez pasada del partido Voz, ¿verdad? Lo interesante del partido Voz es que tiene, por ejemplo, muchos políticos que ya, en este caso, son partidos políticos que vienen de otros partidos políticos, ¿verdad? Que han sido integrados o han pertenecido a otra organización política, algunos de ellos, por ejemplo, la UNE, ¿verdad? Entonces, en este caso sí es un partido político nuevo, pero con figuras políticas ya de tradición, por decirlo de una forma sencilla, ¿verdad? Continúo. Los comités, bueno, ahora hablamos, en este caso, cambiamos un poco el tema. Vamos a hablar en este caso de las organizaciones de carácter no permanente, ¿verdad? De las organizaciones, en este caso, de carácter no permanente son los comités pro formación de un partido político. Uno de los elementos fundamentales a los cuales el partido político asume o desea asumir es llegar a tener la cantidad necesaria de afiliados. Cuando no la tiene, lo que en este caso no es que no se le permita participar, sino les dan una opción: crear un comité pro formación del partido político para lograr los mínimos requisitos necesarios. Y vamos a esto. Les decía yo, el ejemplo no es muy común, les soy bien sincero, que haya un comité pro formación de un partido político. O tal vez no era no tan común en la época moderna, ahora ha sido muy común. Pero, por ejemplo, el último comité pro formación de un partido político que logró su cometido es Movimiento Semilla. Movimiento Semilla prácticamente estuvo a 16 días, 16, 17 días de cerrar, en este caso, la fecha de inscripción para crear su partido político, ¿verdad? Y lo que ocurre es que lo más difícil es conseguir los afiliados. Entonces, este comité, en este caso, le dan un término de 2 años y improrrogables para completar los requisitos que le permitan constituirse como un partido político. Si dentro de esos 2 años no logran completar los requisitos, automáticamente pierden su vigencia,
¿verdad? O sea, ya termina esa opción que se les pudo establecerse. Un elemento fundamental y diferente con las otras organizaciones es que debe constituirse de la misma forma que el partido político en escritura pública, ¿verdad? Entonces, tienen menores requisitos, ¿verdad? En ese sentido, eh, sobre todo en el ámbito de los afiliados, y pueden crear en ese sentido todo la estructura, el panorama, el cronograma de actividades para lograr en esos 2 años crear, en este caso, un partido político. Esto es distinto, por ejemplo, al tema de las coaliciones, ¿verdad? Por ejemplo, la coalición ahorita que está apoyando a Suri, ¿verdad? Recordemos que en este caso es una coalición, ¿verdad? Valor Unionista, si no me equivoco, la cual son 2 partidos políticos ya creados, ya con vigencia indefinida, pero se unen con ánimos de postular a un candidato por elección popular, ¿verdad? Entonces, esto no es específicamente para crear el partido, ya son partidos creados que se unen con un fin determinado, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. Los comités cívicos. Miren, sí, José, nuevamente, un gusto saludarle, muy buena noche. Lick, gracias perdón las interrupciones. No, para nada, para eso estoy. Dígame. Quiero agregar algo ahí. En el 2007 el partido Viva estuvo era como comité cívico, todavía no era partido como tal, y llegó a estar en el 4º lugar en las posiciones políticas. Pero una de las cosas que ha afectado, pienso yo, en estos partidos que van ponderando, es en sus alianzas que hacen con otros partidos. Y el voto siempre termina siendo negativo, por las mismas cosas que arrastran estos partidos de negatividad. Y yo veo que Valor está haciendo lo mismo y está pasando hoy otra vez, está repitiendo ciertas historias que he visto atrás, donde sus alianzas no son para mí correctas, porque son ciertamente negativas, y el voto va a ser negativo. No sé si estoy correctamente en eso. Correcto, José. Muchísimas gracias. A fin de cuentas, las alianzas pueden ser o negativas o positivas. A veces, en este caso, no son lo que idealmente se espera. Ahora bien, vean lo interesante, queridos jóvenes. Realmente he visto mucho en nuestro país alianzas con grupos, en este caso, que se llaman conservadores, ¿verdad? Realmente alianzas en grupos yo siempre en nuestro país los denominamos reformistas, más de izquierda, que en este caso, realmente que yo no considero que haya en este momento un partido de izquierda, ni la URNG, le soy bien sincero, ni la URNG, ¿verdad? Se ha acomodado al sistema, en realidad se ha acomodado al sistema. Para mí son reformistas. Es más difícil ver un apoyo, una coalición en grupos reformistas, en organizaciones políticas reformistas, que en los conservadores. Los conservadores son muy apegados a estas alianzas, ¿verdad? En ocasiones buenas, por ejemplo, las alianzas que hizo la Gana, recuérdense ustedes, ¿verdad? La alianza Gana para lograr llegar a la presidencia. En otras no tanto, ¿verdad? En otras no tanto, de una u otra forma se perjudica, ¿verdad? Gracias, José. No, para nada, no tenga pena. Cualquier interrupción para mí es buena, ¿verdad? Yo para eso estoy, ¿verdad? En este caso, eso es lo importante, ¿verdad? Que podamos compartir con todo gusto. Bueno, otro elemento muy importante que para mí es fundamental es establecer el tema de los comités cívicos. Quiero ser en este caso claro. Es muy lamentable que no hayan dado más apertura a los cargos de elección popular para el comité cívico. Realmente el comité cívico en este caso se queda limitado al consejo municipal y se acabó, ¿no? Y se acabó, no hay otro. Se buscaba con una intención de dar más amplitud al comité cívico, que pudiera postular cargos, por ejemplo, al Congreso. Tal vez el tema del presidente lo veía muy lejano, pero que pudieran postular cargos al Congreso de la República, lo cual esas reformas simple y sencillamente pues han quedado nuevamente en el olvido, porque no dan ese criterio. Los comités cívicos son organizaciones políticas, nuevamente la misma definición, organizaciones políticas, solo que aquí cambia de carácter temporal, ¿verdad? Postulan cargos de elección popular para integrar las corporaciones municipales. Dentro de sus requisitos, derechos y obligaciones más importantes son las siguientes. Se requiere que se cuente al momento de constituirse con 1000 afiliados, ¿verdad? Recuérdense que, por ejemplo, en la última elección en la capital, este señor Fopa participó con un comité cívico, ¿verdad? Y miren, fue interesante porque logró el 4º lugar.
Un cuarto lugar en la capital de Guatemala no es sencillo, con partidos políticos ya creados con mucha antelación y sobre todo participando con un comité cívico. En realidad, participaron con un comité cívico en la ciudad capital. Realmente en ese momento fue un fenómeno, ¿verdad? Porque no es común. Y sobre todo todavía fue más sorprendente la cantidad de votos que tuvo y el lugar en este caso que obtuvo, ¿verdad? Entonces tienen por lo menos 1,000 afiliados. Si se integra en la capital, 500 afiliados en las cabeceras departamentales y 100 afiliados en los demás municipios. Es la forma en la cual deben constituirse. Deben ser, eso es muy importante, deben ser vecinos del municipio. Por ejemplo, yo he visto algunas inscripciones en este momento de candidatos a distintas corporaciones municipales y algunos les han negado la inscripción porque no pueden acreditar ser vecinos del municipio, ¿verdad? De poderse acreditar con un año de antelación, de haber en este caso residido. Recordemos cuando, bueno, eso lo vamos a ver el otro año en introducción, bueno, en el segundo semestre, en el de hecho 2, el tema del domicilio, ¿verdad? Y el domicilio voluntario, es un año por lo menos. Y por lo menos de ellos deben saber leer y escribir el 50%, salvo en las cabeceras municipales, y en la capital se requiere que sea la totalidad, ¿verdad? Y el elemento fundamental y diferente con el tema del partido político es que una vez terminado el proceso electoral y la adjudicación de cargos, miren, el proceso electoral no termina el día que termina la elección, ¿verdad? Eso debe ser claro con ello, ¿verdad? Termina el día que se adjudican los cargos, ¿verdad? Ahí termina el proceso y ahí se da por concluido el proceso electoral, ¿verdad? Entonces, si quieren, verán, voy a terminar con el último punto, que es en este caso las asociaciones con fines de cultura y formación política. En realidad, estos son las famosas organizaciones sociales o de carácter de investigación jurídico-política, que la verdad es que no tienen el fin de postular a candidatos de elección popular, sino simple y sencillamente, ¿verdad? Tienen carácter indefinido, no tienen vigencia determinada, sino vigencia indefinida, y la finalidad y esencia en este caso es un estudio técnico, jurídico, estructural de la problemática nacional y sobre todo en el ámbito político, ¿verdad? Termino con el día de hoy, ¿verdad? La otra semana en este caso nos toca lo que son los grupos de presión y grupos de interés. Solo antes, queridos jóvenes, no sé si ya se publicó, soy bien sincero, realmente lo desconozco, pero ya por lo menos de forma oficial me comunicaron las fechas de los exámenes finales. Entonces, ahí sí que por apoyo a ustedes las voy a indicar. Teoría de la investigación, 17 de mayo. Comunicación, 19 de mayo. Ciencia política, nuestro examen, 22 de mayo, si no me equivoco, es lunes. Economía, 24 de mayo e Introducción al Derecho 1, 26 de mayo. Entonces, vean, yo, queridos jóvenes, la otra semana termino contenido. Si no termino con ustedes el martes, me termino el viernes, pero lo más seguro, realmente solo nos falta este tema, grupos de interés, grupos de presión y por último el tema de gobernabilidad, que es una sola diapositiva. Realmente ahí en ese momento hago más que todo un comentario, ¿verdad? Entonces, si no termino el día martes, termino el día viernes contenido final. Yo lo más seguro posiblemente sea el día martes, si no, pues nos queda el viernes para despedirnos ya de la clase, ¿verdad? Entonces, prácticamente 2 días, creyendo yo ya últimos 2 días de clase. Deseo de todo corazón, insisto, queridos jóvenes, que sigamos es un esfuerzo diario. No es una cosa sencilla de un rato, es un esfuerzo diario. Queremos graduarnos, pues en este caso demostramos diariamente que queremos hacerlo, ¿verdad? Entonces me quedo aquí con esta diapositiva, lo veo ya la próxima semana, ¿verdad? Ya la última semana de clases, ¿verdad? Un abrazo y que estén muy bien, queridos jóvenes. José, dígame. Lick, una consulta, fíjese que como ahora vamos a estar en la nueva modalidad para el examen final que es MOOC, sí. Fíjese que yo ya hice todo lo procedente de las indicaciones que hay que hacer y bajé la aplicación a mi móvil y sí lo pude hacer, pero me gustaría ver si usted nos manda un mensaje o algo para ver si nos notifica, porque como miren, no hay nada suyo, no sé qué, cómo que... Sí, miren, yo en este caso estoy analizando si, miren, eso es lo que quería yo ver. En este caso, si podemos en ese sentido hacer una prueba piloto como lo hicimos en clase. Miren, déjenme ver, porque yo hice la solicitud con la coordinación de examinar el examen final por
Classroom, ¿verdad? En virtud de que ya vienen 2 exámenes con la misma modalidad y cambiar la modalidad de examen final al fin de cuentas es lo mismo, bien siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, déjenme, yo les confirmo la otra semana porque todavía estoy en este caso pendiente de que me respondan de ello. Si lo vamos a hacer por Moodle, yo les hago una prueba piloto para que ustedes examinen así sin punteo, solo para que revisen que están ahí en Moodle y ya quedaría el examen para la siguiente semana, ¿verdad? Posiblemente, si es así, el día martes haríamos la prueba de Moodle después de clases, después de las 8. ¿Oye, José? Gracias, Lick, perdón. No, para nada. Para usted, gracias por recordar, porque se me había olvidado, eso no les había comentado, ¿verdad? Bueno, un abrazo, jóvenes, que estén muy bien. Muy buena noche. Feliz tarde. Feliz noche. Adiós, jóvenes. Feliz noche. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, jóvenes.